Buenas tardes, docente y compañeros. Nosotros somos de grupo 2 y vamos a explicarles sobre la comprensión a lo largo del eje X o Y. Una pequeña introducción sobre este tema sería que la comprensión a lo largo de los dos ejes implica estirar o comprimir una figura, solo en una dirección, manteniendo constante la otra dirección. Cuando hablamos de los ejes X y Y nos referimos a los dos ejes perpendiculares en un sistema de coordenadas cartesianas. El eje X representa la dirección horizontal, mientras que el eje Y representa la dirección vertical. Comprensión a lo largo de los ejes X o Y. Es una herramienta esencial para entender cómo las figuras geométricas cambian su forma y tamaño en un plano coordenado y cómo estas transformaciones afectan sus propiedades y relaciones geométricas. Definiciones. Una comprensión a lo largo de los ejes X o Y es una transformación lineal que multiplica a la coordenada X o Y de un vector de R2 por una constante positiva. En este caso se les presentaría lo que es un ejemplo de una expansión. Podemos observar que aquí iniciamos con un rectángulo. A continuación vemos una expansión en dirección al eje X. Y en el siguiente gráfico podemos observar una expansión en dirección al eje Y. Gracias. Saludos, mi nombre es Steven Méndez y como lo habían visto anteriormente, esta comprensión en el eje X o Y es simplemente una transformación lineal. Así que vamos a explicar sobre la transformación lineal a lo largo del eje X primero. Y sabemos que esta transformación lineal a lo largo de este eje, a lo largo del eje X, es una función que toma un punto en un espacio vectoral bidimensional, es decir, en R2, y lo reemplaza a lo largo del eje X, manteniendo la coordenada Y constante. Se define de la siguiente manera, como transformación de X en el plano XY, donde vamos a la X multiplicarla por una constante y a la Y la dejamos igual. La única norma para la comprensión es que C sea menor que 1 y mayor que 0. Vamos a la transformación lineal a lo largo del eje Y. Esta transformación, al igual que el caso anterior, es similar, ¿verdad? Pero se desplaza los puntos a lo largo del eje Y, manteniendo la coordenada X constante. Se define de la siguiente manera, como la T de Y del plano XY, en donde mantenemos constante a la X y a la Y se le multiplica por un escalar, ¿verdad? De igual manera, la única norma es que C sea menor que 1 y mayor que 0 para esta comprensión. Vamos a pasar un poco al gráfico y aquí entendemos de la siguiente manera. Tenemos este ejemplo, la coordenada X y Y, tenemos 4 puntos, el primer punto en 0, 0, el otro punto en 7, 0, 0, 5 y 7, 5. Si queremos hacer una comprensión en el eje de las X, tenemos para este ejemplo una constante de 0.5 porque la norma, recuerden que C tiene que ser mayor que 0 y menor que 1 para esta comprensión. Entonces, si queremos esta comprensión en el eje de las X, este 0.5 nada más lo multiplicamos por el 7, ¿verdad? Que es nuestra coordenada en el eje de las X. Entonces 7 por 0.5, es decir, la mitad, sería 3.5. Y lo que tenemos que hacer es simplemente trazar esa línea, ¿verdad? En el 0.5, ¿correcto? La coordenada Y se mantiene constante y de esta manera tenemos estos puntos y ya no es 7 y es 3.5 y 0, ¿verdad? Esta sería la nueva coordenada que acabamos de obtener. Ok, y en la parte de acá arriba igual sería 3.5 y
si no estoy mal, era 5, ¿correcto? Sí, la coordenada 5 en las y. Y este queda igual. 0 y 5. Correcto. Ahora la comprensión en el eje de las y es exactamente lo mismo, pero mantenemos constante pues las coordenadas en x. Si mantenemos este ejemplo, simplemente al 5 lo multiplicamos por 0.5 y nos daría la mitad, teniendo este otro espacio en la dimensión de R2. Ya no va a ser 5 sino 0 y 2.5, ¿correcto? De igual manera acá mantenemos constante las x, ok, y sería obviamente manteniendo constante, era 7 y 2.5, correcto. Y obviamente acá de igual manera, correcto. Entonces, eso es lo único lo que cambiaría. Este punto sería igual 7, 0. Y esa es la comprensión en las coordenadas X o Y, tomándolo en cuenta como una transformación lineal. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Daniel Alejandro Caiza Jiménez. Presentaré un ejercicio práctico del tema. Eh, Aquí, como estamos viendo, en primera instancia tenemos una gráfica. Esta gráfica que está representando un cuadrilátero tiene los vértices 0.5, tiene los vértices 4.5 y los vértices 4.0, y también el vértice 0.0. Y en segunda instancia hay otra gráfica en la que tenemos una con los vértices 0.5, 2.5 y 2.0. El vértice 0.0 está igual. Y aquí entra lo que es el tema. Lo que ha sucedido es una comprensión en el eje X. ¿Y qué es una comprensión en el eje X? Una comprensión en el eje X es una transformación lineal de un vector en R2 de componentes XY, tal que su componente X ha sido multiplicada por una constante C, tal que esta constante C es menor que 1 y también es mayor que 0, está dentro de este intervalo. Además, esto es igual a multiplicar a la matriz de sus componentes XY por la matriz de transformación, que es esta matriz que se ve aquí, que es una matriz de orden 2 por 2, que en su diagonal tiene el elemento A11 a la letra C, que es la constante que se multiplica, y en el elemento A22 tiene el número 1, y lo demás es 0, es, como dije, es una matriz diagonal. Entonces, esta matriz de transformación, al multiplicarse por la matriz de R2, eh, va a generarnos una nueva matriz que es la transformación lineal eh, hecha una compresión en el eje X. Entonces, para ello vamos a plantear un ejemplo y el ejemplo va a requerir datos. En este caso va a requerir los datos de una constante C, que esta constante tiene que estar dentro de ese intervalo y para ello hemos definido a un medio. Un medio se encuentra dentro del intervalo que requiere. Y los vértices, estos vectores, 4, 5, 5, 0, 0, 0 y 4, 0 son los vértices de la primera, del primer gráfico que estaba planteado. Entonces vamos a hacer una comprensión del primer vector de componentes 4 en X y 5 en Y. Vamos a hacer una transformación lineal. Esto equivale a multiplicar la matriz transformada por el vector, la matriz transformada, la matriz de transformación por el vector.
En este caso, la matriz de transformación es la matriz en la que su diagonal, en el elemento, una matriz diagonal, como dije, en la que el elemento A11 sería la letra C. En este caso ya definimos que la letra C es un medio y el elemento A22 es 1. Eso siempre hay que ser enfático, que esto es porque estamos haciendo una transformación en el eje X. Bueno, esta matriz de transformación la multiplicamos por el vector y vamos a hacerlo ahorita. Multiplicamos la primera fila por la primera columna y vamos a obtener primera fila 4 por 1/2 es 2, más 0 por 5 es 0. Entonces 2 más 5 es 2. Ya tenemos el elemento A11. Vamos ahora a multiplicar la segunda fila por la primera columna. Vamos, por la única columna. Entonces 0 por 4, esto es igual a 0, más 1 por 5, que es igual a 5, 0 más 5 daría igual a 5. Entonces ya tenemos el elemento de la segunda fila de la matriz transformada. Entonces, esto es lo que se realiza con cada uno de los vectores. Por ejemplo, el vector 0.5 no va a verse cambios, ya que en este caso el componente X es un elemento 0 y ese número 0 es multiplicado por cualquier número siempre va a dar 0. Y en cambio el vector 0, 0 también va a tener lo mismo, no va a haber cambios, pero en el vector 4, 0 sí va a haber cambios, ya que aquí este vector, este vector tiene su componente 4 con un número que va a ser afectado al multiplicar la constante C, al multiplicarse por la constante C. Este caso me va a resultar un nuevo vértice de 2, 0. Entonces, al hacer esta unión de estos vértices tenemos un nuevo cuadrilátero que ha resultado de la comprensión de los vectores en el eje X. Eso es lo que se ha planteado como en ejercicio práctico. Y como digo, hago énfasis que esta matriz de transformación es para el eje X y no para el eje Y. El eje Y es otra matriz de transformación que se aplica el mismo principio. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Santiago Naranjo. Yo les presentaré un ejercicio práctico de compresión en el eje X y en el eje Y. Para realizar esta compresión es necesario tener C que se encuentre en un intervalo desde el 0 hasta el 1. En este caso, para realizar la compresión en el eje X es necesario multiplicar una constante por la coordenada en X. En este caso hemos determinado C como un medio. Los puntos iniciales son A, 0, 0, B, 5, 0, C, 5, 5 y D, 0, 5, como se puede determinar en el gráfico. En este caso, en el eje X presentamos un ancho de 5 y una altura de 5 en el eje Y. Para realizar la compresión se multiplica esta variable, un medio, por la coordenada en X. Esto nos da como resultado A' es igual a 0, 0, B' es igual a 2.50, C' es igual a 2.5,5 y D' es igual a 0,5. Por lo tanto, en el gráfico se puede concluir que la altura se mantiene constante porque no hay alteraciones en el eje Y. Sin embargo, en el eje X, que vendría siendo el ancho, sí hay una reducción. Inicialmente se encontraba en las coordenadas 5, 0 y actualmente el punto B se trasladó a las coordenadas 0, 2.5, al igual que el punto C. Ahora vamos a ver un caso de compresión en el eje Y. Para este caso se determinó que C es igual a un medio, igual que en el primer ejercicio. Los puntos
utilizados para el gráfico son los mismos, y en este caso para realizar la compresión en el eje Y se tiene que multiplicar la constante C por la coordenada en Y. Como se puede apreciar, las nuevas coordenadas resultantes de realizar la multiplicación de la constante C por Y son igual a' 0,0, B' 5,0, C' 5,25 y D' 0,25. Aquí se puede representar la parte gráfica. Se puede concluir que el ancho no varía porque no hay alteraciones en el eje X. Sin embargo, la altura sí varía porque hay alteraciones en el eje Y. Como se puede apreciar, el punto C y el punto G se encontraban en una altura de 5 y actualmente están en 2,5. Aquí se puede observar el resultado de las dos compresiones, tanto en el eje X como en el eje Y. Muchas gracias. Bueno, saludos cordiales, estimada magíster. Mi nombre es Erika Paulina Manitio Rebolledo y a mí me ha tocado el ejercicio práctico número 2. Para ello, lo que vamos a hacer en este siguiente ejemplo es obtener la comprensión del eje X y del eje Y. Bueno, partimos con los siguientes datos, que sería la transformación del eje X y del eje Y, que es igual al factor C multiplicado por X. Asimismo, el factor C multiplicado por el eje Y, en el cual al factor C le damos un valor de 1/2. Para ello tenemos que tener datos, en el cual obtenemos conjunto A es igual a 0,0, conjunto B es igual a 6,0, conjunto C es igual a 6,5 y conjunto D es igual a 0,5. Ya obtenido los siguientes datos, partimos a obtener las nuevas coordenadas del eje X, en el cual ya conocemos la fórmula que anteriormente la mencionamos, en el cual utilizaremos el factor C multiplicado por el eje X. ¿Por qué? Porque vamos a obtener las coordenadas del eje X. Ya. Conjunto A es igual a 0, que es la coordenada del eje X, por el factor C, que es igual a 1/2. Entonces, conjunto A es igual a 0 por 1/2, 0, que es la coordenada del eje Y. Es igual a, que es igual a 0,0. Asimismo, con los siguientes datos, B es igual a 6 por 1/2, 0, que nos da un resultado de B es igual a 3,0. C es igual a 6 por 1/2, 5, que nos da un resultado de C es igual a 3,5. D es igual a 0 por 1/2, 5, que es igual a D es igual a 0,5. Bueno, ya he obtenido los siguientes datos, o sea, las coordenadas del eje X, que son 0, 3, 3 y 0. Graficamos. Como observamos acá en la gráfica, tenemos la comprensión del eje X, que es de una forma vertical. Bueno, ya conociendo estos datos, ahora partimos a obtener las nuevas coordenadas del eje Y. Asimismo, utilizamos la fórmula X, coma, el factor C multiplicado por el eje Y, que sería A es igual a 0, que era la coordenada del eje X, 1/2 por 0, que es la coordenada del eje Y. Que esto nos da un resultado A es igual a 0,0, y así hacemos con los siguientes datos. Conjunto B es igual a 6,1/2 por 0 es igual a B es igual a 6,0. C es igual a 6,1/2 por 5, que es igual a 6,5 sobre 2. D es igual a 0,1/2 por 5, que es igual a D es igual a 0,5 sobre 2. Ya
teniendo los datos de la nueva coordenada del eje Y, que son 0, 0, 5 sobre 2 y 5 sobre 2, graficamos punto A, punto B, punto C y punto D, en el cual nos da una gráfica horizontal. Bueno, y en total el resultado sería la comprensión del eje X y la comprensión del eje Y. Eso sería el resultado. Y a continuación mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Daniel Banco. Yo les voy a explicar el ejercicio práctico número 3 sobre la compresión en el eje X y en el eje Y. Para el siguiente ejercicio tenemos la primera coordenada 0, 0, coordenada A, la coordenada B con punto 10 y 0, la coordenada C con punto 10 en X y 8 en y la coordenada número en la coordenada letra D, de coordenadas X de punto X0 y Y8. Aparte de eso tenemos la C, o el término C, que sería un cuarto, que es el porque vamos a multiplicar, digamos, los valores. Tenemos aquí que la transformación lineal de X y Y es igual a C, en este caso, en el eje X, es igual a C por X y Y. A lo siguiente nos queda en el punto A, o en la coordenada A, 0 por un cuarto, 0, o sea, las coordenadas me quedan 0, 0. En la coordenada B sería 10 por un cuarto, que me quedan 5 medios, y en el eje Y, 0. En la coordenada C queda 10 por un cuarto, que sería igual a 5 medios, y en la coordenada Y me queda igual 8. La coordenada D igual 0 por un cuarto, 0, y en la coordenada Y igual a 8. Acá en la imagen podemos ver cómo obtenemos A', B', C y D', que sería nuestra compresión en el eje X. Como podemos ver, eh, como bien dice la palabra, se comprime sobre el eje X, mientras que la altura, que es el eje Y, sigue manteniéndose igual, que en este caso sería el valor de 8. Ahora, tenemos el mismo ejercicio, pero ahora con compresión en el eje Y. Tenemos la transformación lineal de X y Y, que es igual a X por C por Y. Recordemos que C viene siendo un cuarto. En la coordenada A, o en el punto A, tenemos 0, un cuarto por 0, me da igual 0, 0. En la coordenada B, o en el punto B, tenemos 10 por un cuarto por 0, que me quedaría prácticamente igual, ya que aquí solo multiplicamos por y las y en este caso son 0. Ya en el punto C, la coordenada C, tenemos 10 en X y un cuarto por 8 en Y, lo que me da una C' de 10 y 2. Y en el punto D tenemos 0 en X y Y tenemos un cuarto por 8, lo que es igual a D' de 0 y 2. Como podemos ver aquí en el gráfico, a diferencia en el anterior, en este sí cambia la altura, más no la base. ¿Ya? Aquí tenemos punto A', B', C' y D'. En este caso ya vamos a explicado el ejercicio práctico número 3, tanto en compresión sobre el eje X y compresión sobre el eje Y.